Y continuamos en Actualidad Política TV y tal cual lo anunciamos al comienzo de este primer programa de este año 2022, tenemos el placer de charlar con una de las figuras bastante principal de esta semana, porque tiene que ver con el diputado por Juntos por el Cambio, diputado nacional, Fernando Iglesias, a quien lo tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. El pasado martes tuvimos la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del presidente de la Nación y justamente quería consultarle qué le parecieron las palabras del presidente. Una tomadura de pelo, un vasto insulto a la oposición, un permanente pero Macri, pero la pandemia. Bueno, nada nuevo. La inauguración de las sesiones es para escuchar al presidente hablar del futuro, del programa legislativo de este año. Imagínate los enormes problemas que tiene el país, lo mucho que habría que hacer. De eso casi no se escuchó nada. El año pasado presentó 20 proyectos, de los cuales se terminaron aprobando solamente 2. Y esta vez la completó además con una forma insultante de dirigirse a la oposición, que no aceptamos, no estamos ahí. En una asamblea legislativa es imposible contestar, no tenés derecho a la palabra, y quedarse sentados en forma pasiva a escuchar calumnias y mentiras del presidente nos pareció completamente impropio, una falta de respeto no a nosotros, sino a nuestra investidura como diputados y representantes de una parte importante de la ciudadanía argentina, y por eso nos retiramos. Fernando, ese episodio que usted enmarcaba recién de que se retiraron del recinto generó algunas rispideces dentro de Juntos por el Cambio porque algunos diputados como el legislador Manes permanecieron para escuchar el discurso del presidente. ¿Usted qué opina de sus colegas de Juntos por el Cambio que decidieron quedarse a escuchar el discurso? No, yo soy muy respetuoso, muchos interpretaron que lo mejor era quedarse y contestar desde ahí, lo hizo por ejemplo Alfredo Cornejo, que le dijo al presidente una verdad que todos sabemos que es un mentiroso, un verdadero mentiroso, pero yo tengo todo el respeto para quienes se quedaron ahí, ya sea para oponerse o no, pero no, eso no quita que nosotros podamos tener una actitud de este tipo, y forma parte de las diferencias razonables que nosotros tenemos en una coalición tan amplia. Me llama mucho la atención que se haga tanto hincapié en eso, porque son actitudes de diferentes bloques que conforman Juntos por el Cambio, y no se haga suficiente énfasis en lo que sí es decisivo, que es la ausencia de Máximo Kirchner en la reunión y de ministros importantes como Guado de Pedro, que anticipan esta cosa tan rara, que quienes tanto nos insultan y nos piden responsabilidad institucional no son capaces de hablarle a su propia tropa, a sus propios diputados, de convencerlos de estar ahí y de aprobar el acuerdo. Me parece que el gobierno, en vez de agarrársela con la oposición y pedirnos una responsabilidad institucional que no es nuestra, nosotros somos la oposición, nuestra responsabilidad institucional es la de controlar al Ejecutivo y generar una alternativa política para el 2023. No es nuestra responsabilidad la de gobernar. La responsabilidad de gobernar es del oficialismo, que para ello se pusieron ahí. Entonces yo le diría a Alberto Fernández que en vez de hablarle tanto a la oposición, le hable a Máximo Kirchner. Quizás podría hablarle a la señora que tenía al lado, que es probablemente la que coordina esta vasta obra de destrucción y división del gobierno, que no la estamos haciendo nosotros. Fernando, y lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más trascendental que está transcurriendo por estos días en el Congreso y que seguramente se tratará en los próximos días, tiene que ver con qué postura va a tomar Juntos por el Cambio. ¿Cuál va a ser? Bueno, eso es algo que tendremos que terminar de discutir. Recién ahora nos llega la información de en qué consiste el acuerdo. A mí me parece que es insólito. Yo escucho mucho hablar de responsabilidad institucional ahora. Llaman a la responsabilidad institucional los miembros del peronismo, los que a Alfonsín y a De la Rúa lo sacaron organizando saqueos en el conurbano y puebladas a la Plaza de Mayo, los que en el 2017 nos tiraron 14 toneladas de piedra, el presidente que en 2019 decía que había vacío de poder y que el FMI pedía adelantar las elecciones,
cosa que obviamente era falsa. Bueno, todos estos muchachos ahora nos piden responsabilidad institucional. Que primero se dedique a hablar con Máximo y con Cristina y cerrar el frente. Y después vemos, con algunas condiciones, por ejemplo, no se pueden subir impuestos, porque esta magia de que van a subir el gasto y a la vez van a bajar el déficit, cosa que solamente un gobierno de mentirosos puede prometer, y que lo van a pagar con el crecimiento, es una mentira feroz que encubre lo que van a hacer, que es seguir esquilmando a la Argentina productiva en beneficio de la patria subsidiada, y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Fernando, la última de mi parte, te quería consultar, pedir un punto de vista, una opinión sobre, bueno, el conflicto que tiene en vilo al mundo hoy de la invasión de Rusia a Ucrania. La postura oficial, el gobierno tardó 5 días en salir a pronunciarse y cuando lo hizo, Santiago Cafiero primero dijo que condenaba la invasión rusa y al otro día dijo que Argentina debería tener una posición neutral, que no era una cuestión de bandos. ¿Qué te parece a vos este discurso, esta política exterior ambivalente de la Argentina? ¿Y qué es lo que pasa en todo? Es lo mismo que pasa con el fondo, ¿no? Una parte de ellos está de un lado y la otra parte de ellos dice estar del otro. Entonces un día somos la puerta abierta de América Latina para Rusia y al otro día los condenamos. Y bueno, ese es un gobierno payasesco que con el que es difícil de discutir porque no se sabe nunca la posición que tiene. Ahora, la posición nuestra es muy clara. Acá hay un agresor, se llama Putin. El gobierno ha sido aliado desde 2014, cuando Putin anexó Crimea a Rusia. Hubo manifestaciones de apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es fácil googlear y encontrarlas. Y nosotros estamos del lado de Ucrania. Estamos del lado de Ucrania porque estamos a favor de la democracia y contra los dictadores genocidas como Putin. Estamos del lado de Ucrania porque estamos del lado de la paz y no de la guerra. Y estamos del lado de Ucrania porque es un pequeño país democrático que le molesta, que está progresando, que es democrático, que tiene un presidente judío y les molesta a todos estos antisemitas, homófobos, dictadores como Putin, que es probablemente el hijo de Putin más grande del escenario político internacional, un psicópata muy capaz, muy hábil y muy peligroso. Y recemos porque esto no tenga derivaciones trágicas más severas, porque ya sabemos, los argentinos tenemos una larga experiencia, que los psicópatas son capaces de cualquier cosa. Fernando, la última y ya cerramos. Dos preguntas en una. 2023, ¿Fernando Iglesias postularía algún cargo ejecutivo? Y la otra es si ya tiene su candidato a presidente para el 2023. Bueno, a mí me gustaría claramente que la candidatura presidencial se dirimiera entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que son claramente mis opciones preferidas. Yo tengo mandato por 4 años y no me estoy postulando a nada en el Ejecutivo para el 2023. Obviamente, si después se necesita mi presencia en algún lado, lo consideraré, pero yo soy más bien una figura legislativa. Me parece que una cosa importante es el debate público. Me gusta mucho la tarea parlamentaria y no la veo como un trampolín ni para cargos ejecutivos ni para otra cosa. Pero obviamente la política es cambiante, las necesidades, una cosa son los deseos y las aspiraciones personales y otra es lo que se necesita, y yo estoy acá para tratar de dar una mano, para tratar de sacar adelante este país. En el 2023 nos jugamos quizás la última oportunidad de que la Argentina sea no una potencia mundial, pero sí un país normal, no pedimos mucho. Fernando, le agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente en el correr de todo este año 2022 nos volveremos a reencontrar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.